Buenas tardes, colegas aquí presentes y quienes están conectados por Zoom. Hoy tenemos el gusto, la visita de Rodrigo Reyes Aliaga, que es doctorante de la Universidad Católica de Chile. ¿Es así? Y entonces yo quisiera que Nicolás, que lo conoce un poco mejor, nos hablara un poco más de la trayectoria de Rodrigo y eso, ¿no? No, bueno, puedo leer su currículum si quiere. Sí, bueno, entonces, bueno, aquí lo tengo, el currículum. Eh, y, bueno, entonces, Rodrigo Reyes Aliaga es profesional titulado de la licenciatura en Educación en Filosofía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, con experiencia en aula desde el 2013 hasta el presente. También Rodrigo es egresado del Magíster en Ciencias Sociales con mención Sociología de la Modernización en el programa de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile desde el 2015 y es magíster también en Historia por la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente es candidato a doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile con el proyecto que se llama Maestros y Maestras, Cambios y Continuidades en las Relaciones de Género al interior de la Unión de Profesores de Chile y la Sociedad Nacional de Profesores. Y bueno, pues también Nicolás, ¿eres su director de tesis? ¿O cómo es? ¿O nada más estás en su comité? No, no, yo le estoy dirigiendo, él está haciendo la estancia de investigación en sí y yo se la estoy dirigiendo. Ah, perfecto. Bueno, entonces está haciendo una estancia de investigación en el CIDE, Sí, en la facultad. y en la Facultad de Filosofía y Letras, y el supervisor es Nicolás Díaz. Así que bueno, pues adelante, Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias. Perdón. Nos va a presentar el trabajo que se llama El Silabario Democrático, 1943, de la Unión de Profesores de Chile. Ahora sí, Rodrigo, tienes la palabra. Así. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sí. Bueno, quisiera agradecer la oportunidad de poder exponer esto, dar las gracias de poder hacerlo en su seminario. Eh, sí, es una instancia valiosa, no solamente por la oportunidad de exponer, sino por los comentarios también que espero que, o la discusión que podemos generar al final de esta exposición, o las ideas o preguntas que queden abiertas también, que siempre son tan importantes en ese sentido. Agradecerle a todos los presentes, que se dieron el tiempo de venir, de tan lejos, tan cerca, pero siempre se agradece el hecho de que puedan acudir a escuchar algo de tan lejos. Y también, finalmente, también agradecer a la persona que el 2018 donó este silabario a la Biblioteca Nacional de Chile de manera anónima, y el cual hoy día puedo estar haciendo a mi libro. Y por la cual yo puedo estar haciendo una exposición como esta, y a la vez también esto contempla un capítulo completo también de mi tesis doctoral. ¿No? Parece que entró solo. Es que Ya. entró. Ya, bueno, la pregunta que uno debería hacerse en términos generales también es: ¿qué es un silabario? En el contexto chileno, un silabario es principalmente un texto de apoyo para el aprendizaje inicial, tanto para la lectura como la escritura. En algunos otros países también es denominado cartilla de alfabetización, en otros también silabario de alfabetización, etc. Pero en el fondo, ¿por qué también sería relevante un silabario como un documento o como una fuente para la historia de la educación? Una rama, ¿cierto?, de esta gran casa que es la historiografía. Más bien, un silabario, al menos como el que voy a presentar el día de hoy, no es un silabario cualquiera, es una ventana hacia un contexto, hacia un momento de la historia de la educación, en este caso la historia de la educación de Chile. A la vez también este momento que estamos viendo acá en 1943 es un momento crítico, con una contradicción que refleja el momento que se vivía en Chile, específicamente en términos educativos.
Y básicamente tiene que ver con una contradicción entre la expansión educativa que generó el Frente Popular a través de sus políticas educativas, construcción de escuelas, mayor cantidad de matrículas, versus las expectativas de las organizaciones de docentes, organizaciones magisteriales, dentro de las cuales la UPCH es una de tantas, que representaba el magisterio primario principalmente. Existían otras, por ejemplo, como SUNAP, Sociedad Nacional de Profesores, que con una mayor trayectoria, sin embargo, representaba el magisterio secundario, y así. Entonces, en el fondo, esta contradicción entre lo que se puede hacer gubernamentalmente en términos de educación versus las expectativas de las organizaciones docentes que no estaban en la oposición al gobierno, sino que estaban apoyando también en la expansión de estas políticas. Muchos de ellos también ingresaron al Ministerio de Educación también a ser parte también de dicho proyecto. Entonces, perdón. La UPCH se va a constituir como una organización docente en Chile desde 1937, perdón, 36, a partir de la convergencia de diferentes grupos políticos, principalmente el Partido Radical, el Partido Socialista y el Partido Comunista, y a la vez tenía al menos tres prioridades. La situación económica del magisterio, que contemplaba tanto el tema de los salarios, que siempre han sido bajos, parece ser una constante histórica e internacional. La exoneración de profesores, es decir, profesores que por sospecha de su activismo político o de su militancia eran arrancados de su lugar de trabajo y se les era prohibido ejercer, ya sea de manera a través de una notificación judicial o en algunos otros casos también mucho más graves con la relegación, es decir, que lo mandaban a territorios más apartados de Chile. El segundo tema que a la UPCH le importaba mucho y que dentro de su periódico lo podemos rastrear es el tema de la infancia desvalida. Va a decir, hay una preocupación constante con respecto a la futura sociedad, con los niños que están en situación de calle, los niños que están en situación de pobreza, y a la vez también cómo eso no caía o no entraba dentro de algunas políticas educativas. Y el tercero es el analfabetismo, sobre todo en adultos, que ellos también lo visualizaban como un problema que no estaba siendo bien atendido, en cierta forma. Entonces, ante este contexto, esta contradicción, y también intentando contextualizar los autores colectivos de este silabario, me propongo que la exposición de hoy día tenga un doble objetivo: reconstruir un poco el contexto de producción del texto, del silabario en este caso, analizar después cuáles son sus contenidos, principalmente, tanto en aspectos políticos, pero también viendo también los aspectos pedagógicos que van enlazados unos a otros. Como hipótesis, principalmente, planteamos que el silabario democrático es un silabario político, en términos tanto explícitos como implícitos, y que era un silabario también que adscribía a los logros del Frente Popular. Después vamos a ver por qué puedo establecer esa conexión. Sin embargo, también practica una crítica también fuerte a los límites también de estas políticas educativas del Frente Popular, y básicamente con el tema de la alfabetización y la educación rural en Chile. Y a la vez también potenció una doble identidad, es decir, el lector de este silabario, personas en edad adulta, tenían que básicamente hacer a través de diferentes ejercicios, tanto de lectura como de escritura, eh, forjar o al menos producir una cierta identidad que era dual, tanto de ciudadanos de un país como también de miembros de una clase. Y en este caso, es clase trabajadora. Bueno, eh, el silabario democrático lo vamos a situar básicamente no como una producción espontánea, sino que en base a una necesidad como tal. Entonces, podemos ver que en términos generales en Chile, recién me escucho por eso, hasta 1940 se consignó un cerca, ¿cierto?, de 2 millones de analfabetos, de los cuales un poco más del 40% eran adultos analfabetos. 3 años después, en la cuarta conferencia de la Unión de Profesores de Chile, no sabemos de dónde sacaron estos números, no hay un pie de página ni nada por el estilo, pero ellos consignan que habría básicamente 1,5 millones de adultos analfabetos en Chile. Y eso era básicamente un problema gigante. ¿Por qué?
porque la necesidad del texto, la necesidad de un silabario, es también una necesidad política, en un doble sentido. Por un lado, y esto es muy de la época en donde fue este silabario, decían que el analfabetismo y la ignorancia era una de las principales herramientas del nazismo y el fascismo. Estaban asolando Europa, ¿cierto? Etcétera. Pero a la vez también el analfabetismo era básicamente la base del poder de los terratenientes en Chile. Y a la vez también se culpa, ¿cierto?, a los terratenientes o los poseedores de la tierra en Chile del atraso también tecnológico y económico en Chile. Es decir, no hay un impulso hacia la industrialización, principalmente porque estos sectores se benefician con el retraso económico probablemente tal. Y esa es una lectura política a partir de la cual el analfabetismo no es simplemente un problema pedagógico, de extensión de escuelas, sino que también es un problema político como tal. Vámonos. La UPCH, sin embargo, no era la única que estaba en una cruzada contra el analfabetismo. Era un problema muy transversal. Habían grupos de mujeres contra el analfabetismo, sobre todo concentrados también en el trabajo con mujeres. La Sociedad Nacional de Profesores lo consideraba un problema, pero nunca redactaron un texto como el silabario, pero sí lo consideraban. El Club de Rotarios, grupos de Boy Scouts, y incluso uno puede establecer que en Chile, de manera excepcional, existía un pequeño programa que se llama Pequeños Maestros, sobre todo en sectores carboníferos como Lota, donde los niños acudían en sus vacaciones a enseñarle a adultos de su comunidad a leer y escribir. Y eso se llamó Los Pequeños Maestros. Hay un artículo de Camila Pérez que está escrito sobre ese tema y es bastante ilustrativo con respecto a las huellas que hay sobre este programa que es bastante desconocido. Eh, y también los sindicatos. De hecho, los sindicatos en los cuales la UPCH tenía vínculo eran sindicatos de distribución de gas, por ejemplo, y también de la construcción, donde llevaron este silabario a ser puesto en práctica, dentro de los mismos sindicatos. A la vez también, la UPCH le encargó a un equipo encabezado por María Marchán, una militante comunista, la tarea de levantar un plan nacional de cultura, un comité que a la vez contemplara un comité nacional de alfabetización, que dentro de sus tantas tareas, que eran varias, la séptima tarea era crear un silabario democrático para adultos. De hecho, ahí están las tareas que tienen que sacar adelante. Si son bien, algunas son bien bastante maximalistas, etc. En la séptima está recién ahí la construcción y edición de un silabario democrático para adultos. Es decir, ya el público objetivo estaba puesto dentro de esto. No era una cuestión como tan grande, para todo público, excepto también para niños. Y a la vez también quiero dejar enfáticamente dicho que el silabario democrático no es único, sino que también existió con otros silabarios, pero se destaca este silabario primero porque lo crearon maestros y maestras, y segundo porque es un silabario político. Ahí vamos a ver en términos de contenido a qué me refiero. Por ejemplo, voy a tomar estos tres silabarios que existían en Chile. Si se fijan, son de fecha anterior a 1943 y yo creo que son las tres fuentes principales con las cuales se alimenta en términos pedagógicos, en términos de gráfica, el poder de la ilustración y a la vez también en términos políticos. El silabario obrero chileno y el segundo silabario que ven acá, que se llama Paso a Paso, son silabarios gubernamentales. Dentro del silabario obrero chileno, lo que más destaca como contenido son principalmente textos progresivos, es decir, pequeñas oraciones que después, al contar de la lectura, van creciendo y dentro de las cuales, por ejemplo, se enseña cuáles son los principales héroes de Chile, cuáles fueron los principales conflictos, quiénes son los personajes más destacados, etc. En cambio, en el paso a paso, que es un silabario también destinado para niños, lo que hay dentro de eso es el dibujo de la letra, el destaque progresivo con respecto a la asociación de imágenes, es decir, que el A, ¿cierto?, aparece una ala, en la B aparece un burro, etc. Y el seminario Luz lleva un poco más allá la idea de lo gráfico dentro de esto y ya es un silabario no gubernamental, sino publicado por una editorial privada o por una editorial no gubernamental que era Zigzag. Se vendían kioscos, etc. Entonces, estas son las tres fuentes principales con respecto a, a dónde bebe o de dónde sacaron básicamente ideas también para poder crear
su propio silabario. A ver, ya. Esto es importante. La Unión de Profesores de Chile, dentro de las organizaciones docentes que he podido investigar, es una de las que tiene mayor producción en términos de textos. Entonces, por ejemplo, no, no sale la fecha. Ya, pero me acuerdo básicamente. Habiendo nacido recién la Unión de Profesores de Chile, Isólogo Gatica encabeza la producción de esta llamada revista pedagógica, que tiene 10 números, pero que lamentablemente la biblioteca solamente contempla 5 dentro de su registro y de las que se pueden consultar. Son revistas principalmente de temas de problemáticas pedagógicas, vale decir, cómo enseñamos, ¿cierto?, a sumar y restar, pero también cómo le damos alimentación necesaria para que los niños puedan ir al colegio, o de qué manera, ¿cierto?, poder establecer una alianza con el hogar para poder hacer que la educación cunda también dentro de los hogares, ¿cierto?, y dentro también del desarrollo del niño y la niña. Entonces, es una revista que abarca principalmente problemáticas pedagógicas de los años 30, pero a la vez también siempre con una perspectiva. Ahí también se reproducen ciertos textos de Mayakovsky, etc. La segunda fuente como del debate de la necesidad de la alfabetización es el periódico Unidad. Este es uno de los periódicos docentes con mayor trayectoria en la historia de Chile, que contempla su primer número en 1936 y su último número en 1948, a pocos días de haberse promulgado la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Básicamente un periódico de 12 años que contempla algo así, eh, básicamente como 80 números. De hecho, hay varios cuales donde la alfabetización se problematiza no solamente como a través de un texto político o de una declaración, sino también del testimonio de profesores y profesoras rurales, de los cuales también se publican dentro de este periódico. Y por último, también la UPCH tenía como relevante el tema de crear un programa educacional, básicamente un programa educacional que permitiera converger al profesorado en general en Chile y básicamente a través de 4 aspectos: mejoramiento de la situación económica, mejoramiento de las políticas educativas y a la vez también la alfabetización también como un problema y por último también la formación profesional también de profesores. Es decir, esos 4 niveles o esos 4 aspectos más bien eran parte de las preocupaciones de los profesores. Dentro de esto podemos establecer que la creación de un silabario como necesidad no es espontáneo en 1943, sino que arrastra toda una larga discusión que se concreta en la producción de este silabario. Bueno, ahora vamos con el texto mismo, y aquí hay una cosa muy interesante, y esta es la portada y la contraportada del texto. En la contraportada está todo lo técnico del libro. Básicamente, bueno, no lo pueden ver acá porque está proyectado, pero esto es un texto de media carta. Ese es como el tamaño del texto. A la vez también aparece el tiraje, el lugar, el precio, que igual es importante, pero a la vez también la portada devela también todo lo simbólico que tiene que ver el silabario. Abajo ustedes pueden ver de blanco, en contraste blanco, perdón, cuál es el sujeto, ¿no? Hay personas que son mineros, hay una madre con un niño, en la parte de arriba ustedes pueden ver fábricas o chimeneas, y al medio una profesora, ¿no? Básicamente reúne dentro de esto todo lo que se pretende hacer con el texto. Y el subtítulo de arriba, enseñamos a leer y a escribir a nuestro pueblo, habla también de una identificación, no en tercera persona, sino que siendo parte también de este gran pueblo que, aunque no lo crean, también se va definiendo a medida que uno va leyendo el texto. ¿Por qué decía que lo técnico es importante? Porque básicamente este texto, si bien es publicado a fines de 1943 formalmente, no circula sino hasta 1944 en marzo. ¿Cómo damos cuenta de esto? Porque los periódicos como La Nación, por ejemplo, lo ponen dentro de las ofertas de libreros recién en marzo de 1944. Y lo otro es que según también algunos testimonios del periódico Unidad, este texto básicamente también se regalaba mucho. No se vendieron muchas copias. Tampoco que hay segunda edición. Es un texto corto de 80 páginas, por ejemplo, si la Valle Obrero tiene alrededor de 125, el Luz tiene básicamente 90, es un texto bastante breve. Y su precio es importante porque en el fondo el salario promedio de la clase trabajadora en Chile era de 570. Y con 5 pesos, por ejemplo, el silabario también
podía hacer que una persona se comprara medio kilo de café, 2 paquetes de cigarros de 10 unidades cada uno, un plato de loza, 5 huevos, y yo, bueno, yo sé que ustedes están en boicot, pero era el referente. Somos el país que más consumimos en el mundo. Ahí, bueno, lo tenía que colocar porque era el ejemplo que tenía menos para que veamos el término de magnitud del valor, ¿no? Bueno, aquí hay algo bastante interesante. Acá hay en esta página, yo dije, oye, ¿escribió esta gente en este libro? No. Lo que pasa en esto es que se hace un comité de honor. Y el comité de honor son personas que a la fecha de ahí, más de la mitad están fallecidas. ¿Mm? Pero ¿por qué son importantes colocarla ahí? Porque son referentes. Pedro Aguirre Cerda, presidente de Chile, profesor y abogado, miembro de la SUNAT, por ejemplo, muerto de tuberculosis. Domingo Sarmiento, que los profesores primarios siempre lo reivindicaron, ¿cierto? Por la construcción, ¿cierto? Y la edificación de la Escuela Normal en Chile. Luis Emilio Recabarren, que uno se sorprende así como cuando lo ve, padre del comunismo en Chile, fundador del Partido Comunista en Chile. Y aquí viene, en la cuarta viene Manuel Antonio Navalón, que fue un profesor que fue golpeado hasta morir dentro de un barco, torturado por la Marina principalmente, y el cual se considera como uno de los primeros mártires del magisterio organizado en Chile. De hecho, en la UPCH después entran a militar o a ser partícipes los hermanos de Manuel Antonio Navalón, y hasta 1948 se le rendió homenaje todos los años. Luego estaba, ¿cierto?, Lucila Godoy Arcayaga, conocida mundialmente como Gabriela Mistral, incluso antes de ganar el premio Nobel, en 1945, ya era mencionada como parte importante dentro de él. De hecho, bueno, Gabriela Mistral también publica poemas dentro del periódico Unidad, poemas que son inéditos, se supone, y a la vez también tiene un contacto bastante fluido con algunas representantes dentro de la UPCH. Y Juan Antonio Ríos, quien en 1943 era presidente de Chile, quien, bueno, a pesar de estar bastante enfermo, sin lugar a duda, igual mantuvo su presidencia y luego de dimitir muere a los pocos días. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer este homenaje de algunas de las personas que están acá? Es principalmente establecer cuáles son los parámetros o las coordenadas políticas de este silabario. Sintetiza, tanto con líderes del Partido Comunista como con líderes radicales, quiénes lo componen, cuál es la perspectiva política dentro. Bueno, sale mucha gente ahí, el comité ejecutivo, pero qué sé yo, realmente el trabajo son los que están acá. Y básicamente el comité de redacción, ¿no? Está señora Ring, Eva Soto, Luz Fernández y Gerardo Seguel, quienes son miembros de UPCH o van a hacerlo futuramente como señora Ring. Daniel Navea, Aida Parada, Alfonso Pablo y Manuel Marchán eran parte de los directores nacionales de la UPCH, salvo Alfonso Pablo. Aquí viene algo muy interesante donde aparece Laura Rodi, quien tuvo un contacto muy estrecho con Gabriela Mistral, también fue militante comunista, y a la vez también, porque los sindicatos de profesores no solamente se encargan de reivindicaciones, fue presidenta de los concursos artísticos de la UPCH y de la Sociedad Nacional de Profesores, destinados a los hijos de profesores. Es una persona que era muy activa dentro del sindicato. Y Aurora Muñoz, quien también fue parte de la UPCH. El presidente de la comisión no era parte de la Unión de Profesores de Chile, era un poeta. Y se nota porque hay pasajes del silabario que son puros versos, versos muy bonitos. En el artículo que les pueden haber enviado o que les puedo facilitar después, van a poder leer algunos de esos versos que son bastante sintéticos, tanto de la noción de trabajo, clase, y a la vez también del paraje. También algo muy importante, Alfonso Power y Laura Rodig se van a embarcar en proyectos posteriores de silabario. Por ejemplo, 1948-46, en el silabario Mi Tierra, que es un silabario destinado a infancias rurales, y después también en el silabario Mi Tesoro, que es dedicado principalmente a infancias que son urbanas. Vale decir que este fue su debut con respecto a textos como este. Eh, bueno, aquí yo traje 2 láminas, que me parece que después en la siguiente podemos ver cómo ahí entro más en detalle.
Es un texto básicamente de lectura progresiva, parte con las letras de la A a la Z, ¿cierto? Luego parte con las sílabas, ¿cierto? Palabras, oraciones, y luego lectura breve y después ya una lectura mucho más amplia. Hay ejercicios de completación como los que están viendo acá arriba, y a la vez también ejercicios de lectura de oraciones bastante cortas, pero que repiten, ¿cierto?, algunas consonantes. Este me llama mucho la atención, disculpe, salen mis dedos, pero es que estaba así, dándole fotos en la biblioteca. Este completar, ¿no? Y me llama mucho la atención el de abajo. Ahí lo podemos discutir después, si quieren, pero yo siento que ahí dice, la lucha de liberación es justa. Es una ilustración un poco ambigua, donde hay dos cadáveres, un cañón, y parecen algunas aves dando vueltas por ahí. Y la segunda es que el silabario no hace caso omiso del trabajo doméstico, sino que siempre está ahí, o del trabajo, que podemos denominar, ¿cierto?, dado el debate, como los trabajos reproductivos. Después vamos a ver un par de ilustraciones más. Esto es una forma de poder establecer una comparativa o una evolución de la imagen al texto escrito. Y este es uno que, justo tras la línea naranja, que me llama mucho la atención, porque en el fondo crea una identificación del lector o de la lectora, al menos con tres cosas que me parecen relevantes. Primero, ¿de qué sindicato es? O sea, asume la idea de que ya está agremiado o organizado. Trabajo en, ¿de qué trata mi trabajo? ¿De cuál es mi carácter? Y a la vez también me llama mucho la atención que le pregunte cuál es el diario que lee. Igualmente en los años 40 en Chile existía una diversidad de periódicos, mucho más de la que hay ahora, por ejemplo. Una diversidad mucho mayor de medios con respecto a intereses políticos. Porque en el fondo estas características que están acá no hacen entrever que existe una idea de, o al menos un perfil. Intenta crear un perfil de la persona que está leyendo esto. Y es bastante interesante porque los demás datos tienen que ver básicamente con ser capaz también de saber de dónde vengo o cuántos años tengo o con qué también me voy a identificar en el fondo. Bueno, en la esquina superior derecha, lo que ven ahí, ese es Juan Antonio Ríos, ¿no? Y aquí empieza, por así decirlo, desde la idea del trabajo, que son los trabajos que vimos acá anteriormente, ¿cierto? Se pone un poco más político. Entonces enseña algunas abreviaciones, ¿cierto? Enseña a quién se le dice excelentísimo, enseña quién es el presidente actual, quién es el presidente previo. Y al lado también, si ustedes ven, hay una combinación de básicamente herramientas, tanto rurales como urbanas, y a la vez también aparecen algunas identificaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la bandera, está con una obrera, ¿cierto? Ahí está también la idea de la guerra, y en la última, hacia el lado derecho, también puede ser una lavandera o puede ser también una textil, ¿no? También lo mismo que la yunta de los bueyes, que está también me parece que es la sexta, la segunda columna y la tercera de allá. Los puños, fíjense cómo están cerrados los puños, y así. Está lleno de esos dibujos que son pequeños guiños a diferentes cosas. Después, más adelante, se ponen un poco más explícitos, ¿no? Entonces, en el fondo, como contenido, el silabario busca hacerse sentir parte de una clase trabajadora. No, yo no soy un trabajador aislado. Pertenezco a una idea de una producción mucho más grande. Pertenezco a una idea de producción social mucho mayor, que involucra también una identidad mucho mayor, que en este caso, ¿cierto?, es la identidad de clase. El trabajador objetivo de esto es un trabajador agremiado, evidentemente, un trabajador sindicalizado, pero que principalmente responde a la migración campo-ciudad, que en este tiempo en Chile comienza a ser cada vez más agresiva hasta llegar, ¿cierto?, a su clímax en el año 60. La meta también dentro de esta parte del silabario es la identificación del lector, que aprenda a leer, evidentemente, y escribir, pero a la vez también la identificación del lector con la clase trabajadora. Entonces, esta lámina que ocupa una página completa muestra diferentes tipos de empleo. Es una identidad que brota desde el trabajo, desde la multiplicidad
de trabajos masculinos, casi todos urbanos. El pescador, el vendedor, el minero, el panadero, la construcción. Hay una alusión a una obra textil, que está en el número 8 si lo ven ahí en la primera lámina. Hay un trabajador agrícola. Pero a la vez también me llama mucho la atención que también hay un policía. Porque eso quiere decir que no solamente es quien hace cosas, sino que también quien hace también echar a andar la sociedad o al menos mantener cierto orden. Y hay una perspectiva en ese sentido más republicana que me hace entender que la idea de la producción también involucra la idea del orden. Y eso es la antesala de la segunda parte de este texto. Vale decir que la identificación con la producción que dice arriba no es solamente económica de intercambio, sino que también hablamos de una producción social de la vida. Y para mí esta es la lámina, a mi juicio, más marxista de todo el texto. Más marxista incluso donde aparece una olla y un martillo escondido. Porque en el fondo devela esa concepción de mundo dentro de él. Bueno, la primera parte hablamos, ¿cierto?, sobre esta idea de la identificación como trabajadores y trabajadoras. Pero la segunda parte ya es principalmente más política. Ahí ustedes pueden ver, ¿cierto?, la voz, ¿cierto?, ahí que se esconde con esa espiga, ¿cierto?, que es de Laura Rodi, evidentemente. Es bastante sutil y sugerente. Pero a la vez también es importante establecer dos cosas, o dejarlas más bien claras también. Si bien yo llamo que este segundo eje de la política es importante, quiero decir que no se menciona en ningún momento a ningún partido. Ninguno. Líderes sí, procesos sociales sí, pero a pesar de la militancia de María Marchán, la militancia comunista de María Marchán, la militancia, ¿cierto?, de Laura Rodríguez también, que era comunista, no está explícito dentro de él. No, no aparece, así como uno puede controlar control F, partido, y no aparece en ningún lado. Lo segundo, hay una interpretación en este lado político de la historia de Chile, bastante interesante. Una síntesis histórica en cuatro planas, donde básicamente se habla como de la lucha constante entre fuerzas progresistas y fuerzas reaccionarias frente a esto. Y es bastante interesante, porque los líderes que destacan son bien polémicos también con respecto a la historia de Chile. Y por último, hay un eje de formación cívica que es principalmente conceptual. Ahí lo vamos a ir viendo a medida que pasemos la lámina. Por ejemplo, de nuevo, es un relato de luchas progresistas, no es que el punto A, ¿cierto?, y estemos ahora en el punto culmine. No, habla de un proceso de contradicción. Habla de un proceso donde han habido avances, pero mucho retroceso. Y cada vez que se avanza hay un retroceso y en ese vaivén es donde hoy día, por ejemplo, se encuentra situado históricamente, según él, el silabario. A la vez, es interesante que el mismo texto define un concepto que hasta el día de hoy es discutido, ¿no? El concepto de democracia, que es el apellido de Silabario también. Es interesante establecerlo porque, dado el contexto, la idea de lo democrático o la idea de democracia es una contraposición casi automática hacia los proyectos totalitarios del nazismo y el fascismo. Estamos pensando en 1943, Chile, mirando la Segunda Guerra Mundial desde la periferia, vendiendo materias primas, contra el totalitarismo secto nazi, contra el totalitarismo fascista, democracia. Segundo, y algo que me llama mucha atención, y este texto lo hace, no parte diciendo democracia, del griego demos. No, no hay una definición en ese sentido uno puede establecer en términos filológicos de la palabra o decir viene de la antigua Grecia. No, sitúa básicamente la democracia a partir de la historia de Chile. Y a la vez también, como tal, es su propia definición de historia, perdón, su propia definición de democracia. Y básicamente la define como la integración y la participación del pueblo en el destino nacional. Es decir, cuánto involucramiento hay de este actor es lo que nosotros podemos denominar democracia. Entre mayor participación, más democrático se es; entre menor participación, menos democrático se es. Entonces, uno se pregunta, entonces, ¿quién es el pueblo? Bueno, todos estos sujetos, ¿cierto?, múltiples,
que están siendo retratados dentro del silabario, ya sea de manera muy detallada o como simplemente un borrador, pero que están ahí. Es parte de esta multiplicidad que vimos previamente. Entonces, no es simplemente, y aquí me llama mucho la atención también, no es simplemente el obrero industrial llamado a hacer la revolución, sino que también es un sujeto heterogéneo, un sujeto también compuesto por mujeres. Y ahí se nota, ¿cierto? No solamente el estilo artístico de Laura Rodríguez, ¿cierto? O de Aurora, sino que también los contenidos mismos del silabario. No estoy diciendo que sea feminista el silabario, sino que ya hay una intuición con respecto a la participación de la mujer también en la producción. Entonces, ese es el pueblo, ese es el sujeto de la democracia en Chile 1943. Ahora bien, también en términos políticos el silabario intenta establecer que la democracia básicamente se encarna o se materializa en el fondo a través de instituciones. Se van nombrando las instituciones judiciales, van nombrando las instituciones como bueno, los tres poderes del Estado, pero a la vez también va metiendo símbolos, ¿no? Símbolos como, ¿cierto?, la bandera, que es la que está al medio, la bandera de Chile, el escudo nacional, que está, ¿cierto?, a la izquierda, ya hacia la derecha, ¿cierto?, los poderes del Estado, eh, retratados básicamente en el frontis de la Casa de Moneda, que es la Casa de Gobierno de Chile hasta el día de hoy. Y en el fondo también hay algo que es bastante interesante, porque también hay una definición de nación dentro del texto. Es una definición de nación, ¿cierto?, como un aglutinante, pero también como un colectivo, dentro del cual la clase trabajadora es partícipe de él, ¿no? Y a la vez también, como la clase trabajadora es partícipe de él, cualquier destino que tenga la nación impacta o a la vez también determina el desarrollo mismo de la clase trabajadora. Están indisociados. Y este es el punto culmine de esta identificación como ciudadanos de Chile, pero a la vez también como clase trabajadora. Eh, para mayor simbolismo, el silabario termina con la canción nacional. La Vale canción decir, nacional, perdón, es el himno nacional. el himno nacional, sí, No, disculpe, sí, sí, sí. Perdón, no, no, es una lo- canción final. sí. Entonces, en este sentido, el nacionalismo también está muy presente. Hay muchas partes donde aparece la bandera de Chile. Entonces, hay una combinación de elementos que hacen pensar también que este silabario no es rupturista con lo institucional, pero sin embargo intenta crear una identificación y también otorgarle un rol también con respecto al quehacer de la clase trabajadora. En este contexto, ¿cierto?, de casi finalizando la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para dejar el camino abierto y poder discutir también, eh, el silabario democrático es una ventana, no solamente a una época, sino que también a una perspectiva del mundo, una concepción de mundo, una concepción política también. Es a la vez síntesis y expresión también de lo que se vivía en aquella época y es síntesis y expresión de cómo se manejaban estos conceptos. Es interesante establecer que el silabario democrático parte desde lo más concreto y lo primero que parte el silabario es con la letra A de ala y termina, ¿cierto?, con el himno nacional, con la Casa de Gobierno, con una definición de democracia, con una definición de nación. De lo más concreto a lo abstracto. Y a la vez también, en términos políticos, si bien tal como lo decíamos, no expresa una militancia como tal, aparte de los símbolos que vimos dentro de esto, sí expresa una perspectiva de sociedad y a la vez también una forma de hacer sociedad, con mayor participación, con sujetos más activos, con un perfil de sujetos, que no solamente va al sindicato, no solamente paga sus cuotas, sino que también lee. Y lee un diario en particular o dos diarios en particular. También está la creación de un perfil. O sea, cuando le mostré esta página, no creo que ese era como cómo tienen que ser los que leen, sino que cómo queremos que sean nuestros, nuestros aprendices de lectura y escritura. Y por último, establecer que esta identificación dual, ¿cierto?, como ciudadanos de un país y como miembros de una clase,
era bastante funcional con respecto también al proyecto del Frente Popular y a la vez también de sus políticas en el ámbito educativo. Les quiero agradecer a todos su atención. Muchas gracias y pasamos a las preguntas o a las críticas. Muy bien, pues. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante tu presentación. Pues, muchas gracias, Rodrigo. No, yo quiero agradecerle a ustedes y agradecerle la paciencia que han leído el texto. Eh, Voy a integrar futuramente en la tesis, obviamente, todos los comentarios que me hicieron enviar. Son bastante útiles. Muchas Mucho gracias. éxito, entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir.